En un rincón olvidado del tiempo, entre los susurros de antiguas escrituras y las sombras de la historia, se yace un secreto ancestral, el misterio del verdadero origen del judaísmo. Mientras el velo de la percepción se desgarra, emerge una verdad oculta a la luz de las estrellas. Sumérgete en las profundidades del tiempo, más allá de las narrativas convencionales, donde las corrientes del conocimiento fluyen en direcciones inesperadas. En este viaje revelador, desenterraremos los cimientos del judaísmo, desafiando la narrativa aceptada y revelando la telaraña de intrigas que envuelve su nacimiento. Bienvenidos a un viaje de descubrimiento y revelación en esta tercera parte de nuestra serie, El origen del judaísmo, donde la verdad aguarda en las sombras más profundas de la historia. Este no es solo un video cualquiera, es una puerta hacia el conocimiento oculto, un portal hacia la verdad perdida en el laberinto del tiempo. Prepárense para ser cautivados por la maraña de misterios que aguardan en el corazón del judaísmo. ¿Están listos? Comencemos. En la primera parte de esta serie, vimos cómo la erudición moderna nos revela que el judaísmo no es como te lo pinta la Biblia, y que sus creencias comenzaron a surgir en la forma de la ley de Moisés y el Pentateuco, pero en tiempos helenísticos del tercer siglo antes de Cristo en adelante, y no en la época de un personaje llamado Moisés 1700 años antes de Cristo. En la segunda parte, presentamos evidencia para respaldar este argumento en forma de los papiros de Elefantina, una comunidad de judíos la cual tenía comunicación directa con los judíos de Jerusalén y el Segundo Templo, donde claramente vemos que la obediencia a la ley de Moisés y el Pentateuco no existía. No vemos las fiestas judías y la observación del sábado es totalmente distinta a lo que aparece en el Pentateuco. Y el monoteísmo básicamente no existe para este tiempo, en el quinto y el cuarto siglo antes de Cristo. Así que en esta tercera parte de la serie, por fin entraremos más profundo en el tema. Nos iremos directamente al periodo helenístico y veremos cuál era la creencia de los judíos en este tiempo. Miraremos cuál era el Dios en el que creían y de dónde viene dicho Dios. Así que para empezar, hablemos del historiador Heródoto, conocido como el padre de la historia, por ser de los primeros en recopilar información del mundo a su alrededor y documentarla para la posteridad. Heródoto viajó por todo el mundo antiguo, desde Grecia, Persia, Egipto, entre muchos otros lugares, y en cada lugar que paraba recopilaba las tradiciones orales y escritas de dichas culturas. Aprendía de sus religiones, conocía los dioses de dichos pueblos, entre otras cosas. Ahora, una de las regiones que visitó Heródoto lo fue Palestina, y lo que hoy conocemos como Israel. Y según Heródoto, el dios que adoraban en esta región lo era Dionisio, el dios de la fertilidad y el vino, también conocido como Baco, junto a su consorte Venus. Más adelante, en el tercer siglo, el historiador Manaseas de Patara, discípulo del gran Erastótenes, escribió que los judíos adoraban la cabeza dorada de un burro, y que cuando el emperador Antíoco Epífanes IV de los Seleucidas entró en el Santísimo, se encontró con la estatua de un hombre sentado sobre un burro, y esta es exactamente la misma representación del dios Dionisio o Baco. Así que Antíoco decidió detener los sacrificios y las fiestas judías para someterlos a adorar al dios Zeus y a celebrar el festival de Dionisio y las tradiciones de Baco. Esto lo vemos claro en el libro de Segunda de Macabeos capítulo 6 versos 4 al 7, que dice: El templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas, organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida
y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Además, llevaban al templo objetos que estaba prohibido introducir en él. Y el altar se veía lleno de animales que la ley prohibía ofrecer. No se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. A la fuerza se veía a la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión, con la cabeza coronada de ramas de hiedra. También tenemos al filósofo griego y escéptico Hecateo de Abdera, entre el V y el IV siglo, quien escribe sobre un personaje llamado Moisés, quien recibe las leyes de un dios llamado Yao. Y sabemos que este Moisés es el mismo que aparece en el Pentateuco, porque más adelante en el I siglo después de Cristo, el autor Diodoro Sículo escribe que el judío Moisés proclamó recibir la ley de parte del dios Yao, y el dios Yao era a su vez el dios Baco, quien también era Dionisio. Y en las fuentes griegas más antiguas también era el dios Jove, y Jove Sabazios. Y esto es curioso, porque los romanos en el II siglo antes de Cristo creían que Jehová era el dios Júpiter Sabazios. Y en el año 186 prohibieron la adoración de Dionisio o Baco por las costumbres malvadas que tenían envueltas. Y en el 139 a.C. exiliaron a los astrólogos caldeos por adorar las estrellas a su conveniencia, y a los judíos de Roma por tratar de infectar las costumbres romanas con su adoración de Júpiter Sabazios, quien también era Dionisio y Baco, según el epítome de Valerio Máximo, quien era un historiador romano. Es curioso ver cómo los judíos tenían fama en otros países de adorar a un dios, el cual no tenía el nombre de Yahvé. Aunque si miramos los nombres de cerca, puede que encontremos alguna similitud. En hebreo el nombre es Yahvé Sebaot o Sabaoth, que significa Dios de los ejércitos. Y en griego vemos a Jove Sabazios, quien era el paralelo de Dionisio, Baco, Yao, entre otros. Esto nos lleva a la secta judía conocida como los Ipsestarianos, en el I siglo después de Cristo. Estos judíos vivían en Anatolia y partes de Turquía y Asia Menor, y adoraban al dios más alto, conocido como Ipsesteros. Ahora, en griego, a este dios se le conocía como Cronos, quien es el equivalente al romano Saturno. Así que los judíos también adoraban a Saturno, quien tenía un día de celebración, el cual era el sábado, o el día de Saturno, día que los judíos guardan desde el IV siglo, como el día en que Jehová descansó de su creación universal. Y esto nos lleva sorpresivamente a los cananeos y los fenicios, cuyo dios supremo lo era El Elyon, a quienes los hebreos también adoraban. Y este dios también es identificado con el dios griego Cronos y también con Saturno. Y de acuerdo a las historias de los fenicios, él, o Saturno, tuvo un unigénito llamado Jedud, a quien éste sacrificó para proteger al mundo del mal que había debido a las guerras. Y como símbolo de este sacrificio se circuncidó e instituyó la circuncisión entre el pueblo cananeo de ese día en adelante. Muy parecido a la historia de Abraham, ¿cierto? Así que podemos ver cómo el dios Dionisio era adorado en todas partes desde tiempos inmemorables. En Egipto le llamaban Osiris, los cananeos le llamaban El Elyon, en Israel le llamaban Yahvé, en Grecia le llamaban Cronos y Baco, en Asia Menor le llamaban Saturno dentro del Imperio Romano. Las sectas judías le llamaban Ipsesteros y Yao y Jove Sabazios, entre otros nombres. Dionisio también fue influyente en el cristianismo. Vemos a Jesús haciéndose llamar la vid verdadera, empleando el simbolismo del vino que también representaba a Dionisio y a Baco. En Juan capítulo 15 versos 1 y 2 dice:
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. El Padre de Jesús es el que cultiva la vid, igual que Sabazios, que también es Saturno, el cual cultivaba a los muertos, el cual también era el Elión. Dionisio también era conocido como la vid verdadera, etcétera, etcétera. Solo cuando adquirimos este conocimiento histórico de estos dioses y sus paralelos es que nos damos cuenta que esto no lo enseñan las iglesias. Solo así es que podemos ver estas similitudes entre Jesús y Jehová con otros dioses griegos y de otros países. Así que, en conclusión, claramente podemos ver que el origen del judaísmo no es tan claro y no se parece en nada a como lo pinta el Antiguo Testamento. Los judíos no fueron monoteístas hasta el tercer siglo. El Pentateuco era no existente hasta el tercer siglo. Su Dios era el mismo Dios de otras naciones, y tal y como nos dice Heródoto, ellos creían en Dionisio y en su consorte Venus, que para los hebreos de Israel era Yahvé y su Asherah. Y en Elefantina era Yahu y Anat Yahu. Y en Egipto era Osiris e Isis. Y en Asia Menor y Roma era Saturno y Ops. Y para los fenicios y los griegos era Cronos y Anobret. O los antiguos cananeos, el Elión y Asera, etcétera, etcétera. No vemos para nada a los judíos obedeciendo la ley de Moisés durante los viajes de Heródoto en el IV siglo. No vemos la obediencia de la ley de Moisés en las sectas judías de Anatolia, o en Grecia, o Elefantina. Lo único que vemos es a los ipsestarianos guardando el sábado, pero en nombre de Saturno, el dios más alto. Así que aquí queda documentado y en evidencia que el judaísmo no comenzó con Moisés en el siglo XVII a.C. y que las creencias judías eran más diversas de lo que pensábamos. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y dejar tu like. Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda que ahora puedes hacerte un miembro directo del canal si deseas apoyarnos financieramente. Esto ha sido La Experiencia Escéptica, dando el primer paso a la verdad.